Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Antes de comenzar con la decoración y hacer cualquier cosa, lo primero que hice fue aplicar una base en todas mis uñas. Aunque este paso no lo muestro, pueden ver qué base es y en otros videos pueden ver este proceso si lo quieren ver. Luego comencé a esmaltar y lo hice utilizando este color rosa que es bien clarito y me encanta para hacer uñas francesas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales. Y también, si lo desean, me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. Sobre la uña donde voy a hacer mi decoración estaré aplicando una laca mate. Esto lo hago porque facilita mucho el trabajo con las pinturas acrílicas. Mi siguiente paso es hacer la línea francesa, y en esta ocasión lo voy a hacer con pintura acrílica blanca. Lo puedes hacer también con esmalte. En esta ocasión yo decidí hacerlo así, pero puedes hacerlo como tú prefieras. Recuerda que la durabilidad es la misma. Lo importante es luego sellar bien la decoración al final con brillo. Y lo otro es que la pintura acrílica es resistente al agua y va a durar muchísimo tanto la decoración como la línea francesa. Yo últimamente, desde hace algunos meses les comparto todos los productos que yo voy utilizando. Recuerden que ninguno de estos productos son porque me esté patrocinando ni pagando ninguna marca ni nada por el estilo. Es simplemente porque me lo preguntan mucho y creo que es mejor que ustedes puedan verlo. Pausen el video si necesitan ver algún producto en específico. Además, recuerden que también pueden encontrar en la información del video las preguntas más frecuentes con las respuestas. Esto se los repito bastante seguido porque tal vez tengan alguna duda que sea común, y allí pueden encontrar las respuestas rápidamente sin necesidad de esperar a que yo les pueda responder los comentarios. Así que allí revisen, me preguntan por las pinturas acrílicas, un montón de detalles que lo pueden encontrar allí. Ahora, con un pincel para detalles de 9 milímetros y pintura acrílica en color rojo, vamos a comenzar a darle forma a los tulipanes. Van a tener una forma ovalada en un principio porque va a ser nuestra base. Este diseño lo estoy haciendo porque me lo pidieron, me pidieron que hiciera un diseño con tulipanes. Y me salió así. Quizás no es un diseño muy complicado, pero me parece que se ve bastante sencillo, es algo diferente.
Ahora con color magenta vamos a hacer lo mismo, pero al lado y un poco más abajo. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Para continuar con los tulipanes voy a cargar un pincel angular número 2 con pintura acrílica en color rosado y también en color rojo para hacerle, digamos que la parte de enfrente a nuestro tulipán, haciendo unas pinceladas que van a comenzar desde los lados y van a cerrar en el centro. Aquí se me pasó grabarles cómo cargo el pincel, pero no se preocupen porque en el resto de los pasos sí lo van a ver, es exactamente lo mismo, únicamente con otros colores. Ahora también vamos a hacer el mismo paso y les voy a mostrar cómo cargo el pincel, pero en este caso con pintura acrílica lila y también en color magenta. Recuerda siempre que cargues el pincel descargarlo sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación, pero para que se logren matizar los dos colores. Puedes repasar las pinceladas todas las veces que sea necesario. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, me lo puedes dejar saber en los comentarios, pero primero te aconsejo que veas los videos completos desde el principio hasta el final sin saltarte ningún detalle, porque la respuesta puede que esté en el mismo video o puedes pasar por la información o descripción del video y allí vas a encontrar las preguntas más frecuentes con las respuestas. Ahora con un pincel para detalles de 7 milímetros voy a tomar pintura acrílica en color verde, es un verde oscuro, y voy a hacer algunas líneas entre los tulipanes, que estas luego van a ser las hojas y también los tallos. El pincel angular número 2 lo vamos a cargar ahora nuevamente, pero en este caso con pintura acrílica en color verde claro, un verde bastante intenso, y también con otro que es el mismo que utilizamos para hacer los tallos, que es mucho más oscuro, y de igual manera cargamos y descargamos el pincel para quitarle los excesos de pintura, y esto siempre sobre una superficie que no absorba. Tengan siempre esto en cuenta porque le va a quitar la hidratación si lo hacen de otra manera o en otro lugar. Las hojas no las vamos a hacer muy abiertas, sino más bien que el pincel va a estar prácticamente perpendicular o alineado a las ramitas o digamos que los tallitos que hicimos, y lo vamos a abrir solamente un poco porque las hojas de los tulipanes no son muy anchas. El contorno de los tulipanes también lo voy a marcar utilizando pintura acrílica según el color de cada uno, es decir, en el caso del tulipán rojo con la pintura acrílica rosada, los bordes también voy a hacer algunas líneas para detallarlos, y en el caso del morado igualmente, pero en ese caso con el color lila.
Con pintura acrílica en color marrón oscuro y un pincel para detalles de 7 milímetros voy a marcar un poco lo que son los tallitos y también las hojas para darle un poco más de detalle y volumen. Con ayuda de brillo de acabado voy a ir adhiriendo algunos cristalitos o piedrecitas de imitación en color morado y también en color rojo, aunque luego de terminar ya el video no me gustó mucho esta combinación y decidí cambiar las rojas por un color rosado oscuro. También alrededor voy a adherir algunos balines. Se hace mucho la pregunta de cómo adherir los balines y también la pedrería. La verdad es que con el brillo de acabado dura muchísimo en las uñas de los pies sobre todo. Yo llevo más de una semana con mis uñas decoradas con balines y pedrería y no se me ha caído para nada y únicamente utilizando brillo de acabado. Lo que sí te recomiendo es que cuando vayas a sellar utilices un brillo que no sea demasiado grueso para que lo pases por encima sin que le quite, digamos, que la textura que tienen originalmente las piedrecitas, pero sí que lo selle bien para que se adhiera mejor. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Recuerden que en la cajita de información están los enlaces directos a mis redes sociales por si también desean seguirme por allá. En especial les recomiendo mi Instagram y también mi página de Facebook, que necesito un mínimo de 10.000 seguidores para poderla monetizar y de verdad que sería una meta que agradecería muchísimo si me ayudan a conseguirla. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.